Existe un valle en el norte de Israel llamado Megido. Durante milenios, los profetas describieron allí la batalla final de las naciones. Un enfrentamiento tan absoluto, tan total, que marcaría el cierre de toda una era. Hoy, a menos de 500 kilómetros de ese valle, misiles cruzan el cielo todas las noches. Irán ataca, Israel responde, Estados Unidos bombardea, y el mundo entero mira hacia el Oriente Medio con una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Porque formularla sería admitir que quizás esto es diferente a las otras guerras. Piensa bien en lo que ha ocurrido en los últimos meses. No estamos hablando de escaramuzas fronterizas, de tensiones diplomáticas, ni de intercambios limitados de misiles que terminan con un comunicado conjunto de la ONU. Estamos hablando de un conflicto que mató al líder supremo de Irán, destruyó la marina y la fuerza aérea de un país de 90 millones de personas, cerró el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de todo el petróleo consumido en el planeta, y arrastró hacia el conflicto a naciones que van desde Arabia Saudita hasta el Reino Unido. El Oriente Medio que existía antes del 28 de febrero de 2026 no regresará jamás. Y la pregunta que flota sobre todo esto no es solo geopolítica, es profética. Para entender dónde estamos hoy, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí, porque esta guerra no nació en febrero de 2026, tiene raíces que atraviesan décadas y quizás milenios. Comienza con un sábado por la mañana en octubre de 2023. Era el día 7 del mes. Mientras Israel dormía, la organización Hamás lanzó el ataque terrorista más sangriento contra judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas en pocas horas. Otras 250 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. El shock fue planetario. Pero para quienes conocían la estructura de poder del Oriente Medio, había una pregunta inmediata detrás del horror. ¿Quién financió esto? ¿Quién entrenó? ¿Quién armó? La respuesta no era una sorpresa para los analistas de inteligencia. Irán, a través de décadas de paciencia estratégica, había construido lo que denominaba el eje de la resistencia, una red de milicias, organizaciones paramilitares y grupos terroristas diseminados por el Líbano, Gaza, Siria, Yemen e Irak, todos financiados y armados por Teherán. Hamás en Gaza era una pieza de esa red. Hezbollah en el Líbano era otra, mayor y más poderosa. Las milicias chiitas en Irak, otra. Los hutíes en Yemen, una más. Era un sistema de proyección de poder indirecto que le permitía a Irán atacar a Israel y los intereses americanos sin jamás poner el dedo directamente en el gatillo. Israel entró en Gaza. La guerra que siguió duró meses, y mientras el mundo seguía las imágenes de destrucción en Gaza, algo más silencioso y más decisivo estaba ocurriendo en paralelo. Israel estaba desmantelando sistemáticamente el eje de la resistencia. En septiembre de 2024, un evento cambió el cálculo regional de forma permanente. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah durante más de 30 años, el hombre que construyó el grupo más bien armado del mundo árabe, con una fuerza estimada en 150.000 cohetes y misiles, fue asesinado en un ataque israelí en Beirut. Junto a él murieron decenas de los principales comandantes de la organización. Hezbollah no desapareció, pero tuvo su columna vertebral quebrada en días. Semanas después, el régimen de Bashar al-Assad, aliado estratégico de Irán en Siria, colapsó. Décadas de influencia iraní en Siria se evaporaron en cuestión de semanas. Irán había perdido sus piezas más importantes en el tablero regional antes incluso de entrar directamente en la partida. Pero había una pieza que Irán aún sostenía, la más peligrosa de todas, la que ningún juego diplomático había logrado quitarle de las manos en 2 décadas de negociaciones: el programa nuclear.
Durante años, la comunidad internacional intentó contener el avance nuclear iraní mediante acuerdos y sanciones. En 2015, el llamado JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, fue firmado. Irán acordó limitar su enriquecimiento de uranio a cambio de alivio en las sanciones. Parecía un acuerdo funcional. En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, diciendo que este no resolvía el problema de verdad. Irán, sin el alivio de las sanciones, comenzó a enriquecer uranio en niveles cada vez mayores. En mayo de 2025, la Agencia Internacional de Energía Atómica publicó un informe que hizo parar al mundo. Irán había acumulado uranio suficientemente enriquecido para producir 9 ojivas nucleares. No estaba allí todavía. La diferencia entre tener material enriquecido y tener una bomba funcional aún requería meses de trabajo técnico. Pero el margen se había estrechado a un punto que dejó sin dormir a analistas israelíes y americanos. Israel tenía una doctrina clara, mantenida durante décadas. Jamás permitiría que un Estado que declaraba públicamente querer destruir a Israel adquiriese armas nucleares. Esa doctrina había motivado el ataque al reactor nuclear iraquí en 1981. Había motivado la destrucción del reactor sirio en 2007. Y ahora, con el programa nuclear iraní en etapa avanzada y el eje de la resistencia debilitado, la ventana de oportunidad estaba abierta. La primera gran confrontación directa ocurrió en junio de 2025. La historia la llamará la Guerra de los 12 días. El 13 de junio, Israel lanzó una operación sorpresa a gran escala contra Irán, atacando instalaciones nucleares, bases militares, sistemas de defensa aérea y el liderazgo de los guardianes de la revolución. Misiles iraníes llovieron sobre Israel en respuesta. Más de 550 balísticos y más de 1000 drones suicidas fueron lanzados. Estados Unidos interceptó parte del ataque. El 22 de junio, bombarderos americanos alcanzaron 3 de las instalaciones nucleares más protegidas de Irán: Fordow, Natanz e Isfahán. El día 24, un alto al fuego mediado por Washington puso fin a los combates. Irán salió de la Guerra de los 12 días con su fuerza aérea parcialmente destruida, sus sistemas de How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. Defensa aérea comprometidos, sus programas nucleares severamente dañados y su moneda en colapso. La inflación se disparó. Los estantes de los mercados en Irán se vaciaron. La clase media iraní, ya exhausta por décadas de sanciones, vio desaparecer lo que quedaba de su estabilidad económica, y entonces la población salió a las calles. El 28 de diciembre de 2025 comenzaron las protestas. En enero de 2026 se habían extendido por todo el país. Eran las mayores manifestaciones desde la Revolución Islámica de 1979. Iraníes en las calles de Teherán, Isfahán, Shiraz, Mashhad, pidiendo el fin del régimen, pidiendo libertad, pidiendo comida. El gobierno iraní respondió con violencia brutal. Según el propio Ministerio de Salud de Irán, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 30.000 manifestantes. Trump, de regreso entonces a la Casa Blanca, amenazó con intervención si el gobierno continuaba matando civiles. El régimen los mató de todas formas. En febrero de 2026 se hizo un último intento diplomático. Omán medió negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre un nuevo acuerdo nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores omaní dijo que había progreso significativo, que Irán estaba dispuesto a hacer concesiones. Trump
dijo que no estaba satisfecho con las negociaciones. Las conversaciones fracasaron. El plazo expiró. Lo que vino a continuación vino rápido. Estados Unidos había pasado semanas construyendo la mayor concentración militar americana en el Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. Portaaviones, bombarderos estratégicos, cazas de quinta generación, sistemas de misiles balísticos, todo posicionado, todo apuntado. Israel había pasado meses coordinando con Washington. La operación tenía un nombre, tenía un objetivo, tenía una hora. 28 de febrero de 2026, medianoche en horario de Teherán. En menos de 12 horas, casi 900 ataques aéreos americanos e israelíes alcanzaron Irán. Instalaciones de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea, infraestructura de mando y control, bases de los guardianes de la revolución y el objetivo más significativo de todos, el complejo donde se encontraba Ali Khamenei, líder supremo de Irán durante más de 30 años. El hombre que había conducido la política exterior iraní con mano de hierro desde 1989, el hombre que había supervisado la construcción del eje de la resistencia, el hombre que había ordenado décadas de financiamiento al terrorismo en la región, fue muerto aquella noche. Con él, decenas de otros funcionarios de alto rango del régimen. La noticia llegó al mundo al amanecer, y lo que siguió fue el caos controlado de una potencia regional herida intentando demostrar que aún existía. Irán retalió con todo lo que tenía. Más de 500 misiles balísticos y drones fueron lanzados contra Israel. Otros fueron dirigidos a las bases americanas en Qatar, Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Instalaciones petroleras en la región fueron atacadas. Hezbollah, aunque debilitado, volvió a lanzar cohetes contra el norte de Israel. Arabia Saudita, Jordania y otros aliados americanos en la región vieron sus territorios cruzados por proyectiles iraníes. El sistema de defensa aérea de los Emiratos Árabes, uno de los más modernos del mundo, entró en acción para interceptar drones sobre Dubái. Y entonces Irán anunció lo que muchos temían: cerraría el estrecho de Hormuz. Considera lo que eso significa en la práctica. El estrecho de Hormuz es un corredor marítimo con apenas 56 kilómetros en su punto más estrecho. Por allí pasan aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo por día, más del 20% de todo el petróleo consumido en el planeta. Cuando Irán bloqueó parcialmente el paso, 150 barcos cargueros, incluyendo decenas de petroleros, quedaron detenidos. El precio del petróleo se disparó 20% en una semana, llegando a $80 por barril. Las economías de todo el mundo sintieron el impacto inmediato. Los efectos llegaron hasta la India, que compraba petróleo del Golfo Pérsico. Llegaron a Europa, ya fragilizada por años de inestabilidad energética. Llegaron a Brasil y a países que dependen de rutas de suministro que pasan por aquella parte del mundo. Una guerra en el Oriente Medio nunca es solo una guerra en el Oriente Medio. Del otro lado, Israel también pagó un precio. La fuerza de Hezbollah en territorio libanés aún era suficiente para lanzar ataques significativos. El norte de Israel fue nuevamente evacuado. El gobierno libanés, intentando desesperadamente distanciarse del grupo, emitió órdenes de arresto contra líderes de Hezbollah y pidió el fin de los ataques. Israel, en respuesta, lanzó operaciones a gran escala contra el sur y el este del Líbano, incluyendo ataques en los suburbios de Beirut. Según el Ministerio de Salud del Líbano, casi 300 personas murieron en los primeros días de combates. En Irán, el número de muertes cruzó la marca de 1.300 civiles. Un misil alcanzó una escuela de niñas adyacente a una base naval en la ciudad de Minab.
más de 160 víctimas. La tragedia provocó una tormenta diplomática. Israel negó participación. Estados Unidos dijo que investigaría. La imagen de la guerra que Washington intentaba presentar como precisa y quirúrgica adquirió una sombra que los comunicados oficiales no podían borrar. Trump respondió con el lenguaje que conoce. Dijo que la Marina de Irán había sido destruida, que la Fuerza Aérea había sido eliminada, que las telecomunicaciones del país estaban destruidas. Exigió rendición incondicional. Dijo que el mundo estaba presenciando una victoria histórica. Prometió que los ataques continuarían hasta que todos los objetivos fueran alcanzados y estimó que la campaña duraría entre 4 y 5 semanas. Para ese entonces, el mundo había dejado de seguir las noticias como espectador. Las seguía como alguien que siente temblar el suelo. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo la derrota militar de un régimen, era la reconfiguración de toda una región. Irán sin su programa nuclear, sin su líder, sin su marina, sin su fuerza aérea, con la población en las calles pidiendo cambio, con aliados regionales cubriendo los ojos para no ser vistos cerca del régimen, con un nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado, siendo nombrado en medio del caos, sin legitimidad consolidada y sin el mapa que su padre había construido en décadas. Aquí necesitas detenerte y mirar el cuadro completo, porque existe una capa en este conflicto que los comentaristas políticos raramente tocan. No porque no sea relevante, sino porque exige un lenguaje diferente al del análisis geopolítico convencional. Existe un texto escrito hace aproximadamente 2600 años, atribuido al profeta Ezequiel, que describe un evento de proporciones cataclísmicas que involucra a un conjunto de naciones que se volverían contra Israel en lo que el texto llama el tiempo del fin. El capítulo 38 de Ezequiel es explícito. Entre las naciones listadas aparece Parás, el nombre hebreo antiguo para Persia, que hoy corresponde geográficamente a Irán. El texto describe una coalición de fuerzas que intentaría acercar a Israel y la respuesta de Dios ante esa acometida. Teólogos y estudiosos debaten desde hace siglos el significado preciso de esos pasajes. Si son metáforas, si son eventos históricos ya cumplidos, si son profecías aún por suceder, son preguntas legítimas y complejas que no caben en una respuesta simple. Pero hay algo que llama la atención de cualquier observador honesto, sea creyente o secular, la convergencia entre lo que esos textos antiguos describen y lo que estamos viendo ocurrir en tiempo real. Israel en el centro de un conflicto que involucra al mundo entero, la antigua Persia en colapso, el valle de Megido, Armagedón en griego, a menos de 500 kilómetros del epicentro de la guerra, naciones de todos los rincones siendo arrastradas al conflicto. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China, India. El estrecho de Hormuz bloqueado. El sistema económico global sufriendo temblores. ¿Qué ocurre cuando la historia comienza a sonar como profecía? Textos del libro de Daniel hablan de un tiempo en que las grandes potencias de la tierra convergerían sobre el Oriente Medio. Textos del Apocalipsis describen una batalla final que involucra a los reyes del Oriente y a las naciones de toda la tierra. El libro de Isaías contiene pasajes específicos sobre el juicio de Elam, nombre bíblico de una región que corresponde exactamente al suroeste del actual Irán, donde se encuentran las instalaciones nucleares de Isfahán y Fordow, ahora destruidas por los bombarderos americanos. Coincidencia es una palabra que se vuelve cada vez más difícil de usar cuando los detalles geográficos coinciden con una precisión perturbadora. Pero hay algo aún más significativo que la geografía. Es el patrón. No solo un único evento,
sino una secuencia de eventos que ocurren a una velocidad y a una escala que ningún análisis puramente político logra explicar completamente. En menos de 30 meses, desde octubre de 2023 hasta hoy, el Oriente Medio pasó por una transformación que los analistas esperaban que tardara décadas. Hamás fue devastado, Hezbollah fue decapitado, Siria cambió de manos, Irán perdió su programa nuclear, su líder y su posición regional dominante, y el conflicto ahora involucra directamente a la mayor potencia militar del planeta. Pero para comprender completamente la magnitud de lo que se está desarrollando, necesitas retroceder en el tiempo y entender lo que Irán estaba realmente construyendo. ¿Y por qué? Porque esta guerra no es solo sobre misiles y territorios, es sobre la acumulación de décadas de decisiones, de apuestas, de una identidad política construida en torno a un arma que el mundo entero temía que Irán finalmente terminara de construir. El programa nuclear de Irán comenzó en la era del Shah en los años 50 con apoyo americano. Era visto como modernización tecnológica. Con la Revolución Islámica de 1979, todo cambió. La guerra Irán-Irak de los años 80, con su más de 1 millón de muertos, y el uso de armas químicas iraquíes contra tropas iraníes, dejó una lección que Teherán nunca olvidó. Las potencias sin disuasión nuclear son vulnerables. El programa fue retomado en secreto. Durante años, Irán construyó instalaciones subterráneas en Natanz, Fordow e Isfahán, precisamente las instalaciones que los bombarderos americanos destruyeron en junio de 2025 y nuevamente en febrero de 2026. Fordow fue construida dentro de una montaña a 90 metros de profundidad, diseñada para sobrevivir cualquier bombardero convencional. La munición americana utilizada para destruirla, el perforador de búnkeres GBU-57 con un peso de casi 14.000 kilogramos, había sido desarrollada específicamente para ese tipo de objetivo. Fordow requirió múltiples impactos secuenciales en el mismo punto. Las imágenes satelitales de los días siguientes mostraban colapso estructural total. El programa nuclear iraní había sufrido un retroceso de al menos una década. Irán había apostado todo a mantener ese programa con vida y había perdido. Para el régimen de los ayatolás, el programa nuclear no era solo estrategia militar, era un símbolo, la prueba de que la República Islámica podía desafiar a Occidente y sobrevivir. Cada centrífuga en funcionamiento era presentada a la población iraní como evidencia de que décadas de sanciones no habían doblegado a la nación. Con eso destruido, ¿qué le quedaba al régimen para justificar 50 años de sacrificio exigidos a su pueblo? La respuesta, para decenas de millones de iraníes, estaba en las calles. Las protestas de enero de 2026 fueron diferentes a todo lo que había ocurrido antes. No fueron solo estudiantes o activistas, fueron trabajadores, comerciantes, funcionarios públicos cuyas familias ya no podían comprar carne ni pagar el alquiler. La moneda iraní había sufrido una devaluación catastrófica. $1 americano, que valía 7.000 riales en 2000, compraba ahora 650.000 riales. Generaciones enteras de clase media iraní vieron evaporarse sus ahorros. Cuando las fuerzas de... Think Verizon is expensive? Think again. Anyone can bring their AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal. So bring us your bill. Walk in, run in, pogo stick in, teleport if you can. Ride on the back of a rollerblading yak or fly in on the wings of a majestic falcon. Any way you can, bring your AT&T or T-Mobile bill to a Verizon store today and we'll give you a better deal on the best network. Based on RootMetrics Best Overall Mobile Network Performance, U.S. Second Half 2025. All rights reserved. Must provide very recent postpaid consumer mobile bill in the name of the person redeeming the deal. Additional terms, conditions, and restrictions apply. Seguridad recibieron órdenes de disparar, dispararon,
30.000 muertos, según los propios números del Ministerio de Salud iraní. No fue supresión de una protesta, fue una masacre, y el mundo asistió a las imágenes filtradas por teléfonos celulares, porque el régimen había cortado partes de Internet, pero no podía silenciar todo. Un silencio diferente al de guerras anteriores se instaló en las capitales occidentales, un silencio que precedía a la acción. Tras la muerte de Khamenei, el régimen tardó días en nombrar un sucesor, algo sin precedentes en la historia de la República Islámica. La demora señalaba cisma interno, debate feroz sobre qué hacer, hacia dónde ir. Al final, fue nombrado Mojtaba Khamenei, hijo del líder asesinado. Un intento de mantener el legado por la línea de sangre cuando la ideología había sido militarmente humillada. Mientras tanto, las potencias que podrían haber defendido a Irán permanecieron inmóviles. Rusia, atrapada en su lodazal ucraniano, condenó los ataques en comunicados formales, pero no hizo nada. China, con miles de millones invertidos en infraestructura iraní, pidió diálogo mientras calculaba silenciosamente cómo proteger sus inversiones. Turquía interceptó un misil iraní errante y quedó en una situación incómoda. Irán había construido 47 años de política exterior en torno a la premisa de que su capacidad de causar daños regionales lo volvía intocable. Esa premisa había sido puesta a prueba y había fallado. Para quienes habían leído los textos proféticos con atención, había un eco perturbador en esa combinación de factores. El patrón descrito en Ezequiel 38 y 39 es preciso. Israel rodeado por enemigos, seguido por la derrota de esos enemigos sin que las naciones aliadas acudiesen en su socorro. El texto menciona que las potencias del sur, referencias que los estudiosos asocian a la región arábiga, protestarán diplomáticamente, pero no actuarán. Hoy las naciones del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, están siendo alcanzadas por misiles iraníes por albergar bases americanas. Están protestando, están pidiendo desescalada, pero ninguna le ha declarado la guerra a Irán. Ninguna ha enviado tropas. El patrón es notablemente consistente con lo que los textos describen. El Valle de Megido no queda muy lejos de donde las cámaras están apuntando hoy. Napoleón visitó esa llanura en el norte de Israel en 1799 y la llamó el campo de batalla perfecto. Sabía reconocer terreno estratégico. Había absorbido más de 26 batallas a lo largo de milenios. Faraones, reyes israelitas, generales asirios, cruzados medievales, turcos otomanos. El Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, menciona específicamente Har Megido, Monte Megido, como el lugar de la batalla final de las naciones. Har Megido, en griego, se convierte en Armagedón. No es metáfora de Hollywood, es un topónimo real, de un lugar real, a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. La geografía bíblica y la geografía militar del conflicto actual habitan el mismo espacio. Eso no es un argumento teológico definitivo, pero es una superposición que cuanto más avanza el conflicto, más difícil se vuelve a ignorar. Las guerras terminan, siempre terminaron, pero algunas guerras no terminan, se transforman. Lo que comenzó como una operación de 12 horas contra instalaciones nucleares iraníes ya ha destruido la Marina y la Fuerza Aérea de Irán, matado a su líder supremo, incendiado nuevamente el Líbano e hizo que el precio del petróleo se disparara 20% en una semana. Esto no es el fin de una guerra, es el comienzo de una reconfiguración. El Oriente Medio que existía antes del 28 de febrero de 2026 no regresará jamás. Las alianzas cambiaron, las fronteras del poder cambiaron, y la pregunta que queda no es si habrá consecuencias,
es quién las pagará y por cuánto tiempo. Hay una antigua idea, presente en casi todas las tradiciones del mundo, de que la historia humana camina en espiral, no en círculos, sino en dirección a algo. Cada ciclo parece repetir los anteriores, pero con mayor intensidad, mayor escala, mayor velocidad. Las guerras del siglo XX fueron más grandes que las del siglo XIX. Las del siglo XXI prometen ser diferentes a todo lo que vino antes, no solo por el poder destructivo disponible, sino por la interconexión que hace que lo que ocurre en un estrecho de 56 kilómetros en el Golfo Pérsico llegue inmediatamente a las bombas de gasolina de Brasil, a las bolsas de valores de Europa y a las mesas de reunión en Pekín. Mirando al Oriente Medio hoy, resulta difícil no sentir que esa espiral se está cerrando. Pero para entender completamente el peso de lo que está ocurriendo, necesitas retroceder aún más. Necesitas entender la historia del programa nuclear iraní, no como un resumen de noticiero, sino como lo que es una saga de décadas que finalmente llegó a su punto de quiebre.